Hola, muy buenas, Antonio Maeso. Hoy traemos al banco de potencia esta sencilla Yamaha 125, la Cygnus Rai ZR, que es un nuevo modelo 2024 que lanza Yamaha en la categoría de 125 scooters básicos o sencillos, económicos, a un precio de 2.300 euros creo que se vende. Y que monta un motor Yamaha 4 tiempos, pues derivado de los antiguos refrigerados por aire que han llevado tantas de sus motos sencillas, sobre todo fabricado para el mercado asiático, pero que, bueno, a pesar de todo merece nuestra atención por ser una moto, pues como digo, pues bastante bien resuelta, que tendréis una videoprueba en el canal completa y que puede resolver los problemas de movilidad, sobre todo urbana, de muchas personas, por esa sencillez, bajo peso y bajo coste. Como digo, no obstante, merece la pena ser pasada por el banco potencia y ver las prestaciones, aunque supongo que serán bastante modestas, de esta máquina. Así que sin más dilación, ponemos en marcha los extractores, la moto ya está caliente y pasamos a hacer el ensayo. Esta máquina cuenta con bastante poquita compresión también, porque es un motor pues hecho refrigerado por aire para que pueda incluso seguir rodando en el desierto. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, en verano, condiciones de casi, no sé qué temperatura hay ahora, pero 30 y pico grados largos, 32,9 marca ahí el reloj. Vale, pues ya le hemos dado el último acelerón para limpiar culata. Voy a ponerle un poco de refrigeración, aunque esta moto la lleva por aire forzado. Detenemos el scooter, ya que como lleva embrague automático, podemos iniciar la prueba desde parado. No como las motos de marcha que necesitamos que estén andando. Vale, pues parado, iniciamos el ensayo. Pues ahí lo tenemos. Hay que decir que esta moto tiene muy pocos kilómetros, no tiene el rodaje, pero tiene los mínimos necesarios. A mí me gusta que las motos cuenten mínimo con 300 kilómetros aproximadamente, que es lo que tiene esta moto, para meterla en el banco. Menos de 300 kilómetros puede ser todavía un poquito arriesgado. Pero con todo y con ello, aunque no sea arriesgado meter esta moto en el banco ya porque se vaya a romper al hacer la prueba, sí que es cierto que esos 300 kilómetros son muy poquitos. Quiero decir que el motor se irá soltando, irá dando más potencia en el futuro con toda seguridad. Así que vamos a analizar lo que podemos ver en las curvas en el banco. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. La verdad es que más o menos es lo que yo me esperaba después de conducir con la moto. Y es que, bueno, pues la curva de potencia es bastante similar a la de los scooters modernos, es decir, que sale con una buena patada, acelera muy rápido y prácticamente coge su potencia máxima a 20 km por hora, la cual mantiene, lo que habla bien de una curva del variador muy interesante, mantiene esa potencia acelerando pues prácticamente hasta que llega a 80 km por hora, en la cual empieza a decaer. Así que esto es ideal. Esto podemos ver aquí, pues eso, pues desde la salida hasta prácticamente, desde la salida a cuando llega a unos 20 km por hora, ya la moto tiene una linealidad, la entrega de potencia, fijaros, que es impresionante y que, bueno, pues también estamos bastante acostumbrados a este nivel de perfección ya hoy día. La verdad es que la mayoría de los scooters pues consiguen, pues eso, el tarado digamos, la calibración de su transmisión automática por variador, hace que se consiga pues esta suavidad. Pero habla muy bien, pues eso también de las prestaciones del motor. Ha dado 6,8 caballos, en este caso a la rueda. 6,8 caballos, que bueno, para esta moto creo que anuncia Yamaha 6 kilovatios, no lo recuerdo bien ahora. Pero el hecho es que, bueno, pues 6,8 caballos, pues
pueden convertirse, una vez que la moto tenga un rodaje normal y tal, en unos 8 y algo, que es lo habitual para estos motores de aire, que se quedan un poco lejos pues de los 11, 12 hasta 13 o 14 que puede dar una Honda Forza en este banco en concreto. Siempre hay que recordar que lo bueno de esta serie de vídeos en banco es que comparo en las prestaciones en la misma máquina de medir, ya que no es lo mismo hacerlo en diferentes máquinas y por supuesto difícil comparar a veces con los datos de fábrica, puesto que los datos que nos da la fábrica no nos dicen si esta medida de potencia es a la rueda, normalmente es al motor, y en un scooter no podemos medirlo al motor aquí, el motor daría un poco más de potencia. Es decir, es habitual y normal que aquí en este banco y en la mayoría de bancos nos den potencias inferiores a las que anuncia el fabricante. Esto es normal, habitual, por esos motivos que comento. Entonces, bueno, pues aquí estos 6,8 yo creo que están en línea con lo que ofrece la moto, que es una buena aceleración con desarrollos más bien cortos, ya que la velocidad punta teórica aquí en banco a corte encendido ha sido de 94 km por hora, 94,4. 94,4. Así que pues es un desarrollo ligeramente corto para que la moto acelera bien y estos 6,8, estos casi 7 caballos de potencia a la rueda que transmite al suelo, estos 7 caballillos, los utiliza muy bien esta moto, como digo, por el desarrollo corto y porque pesa 99 kilos nada más. Entonces, claro, eso comparado con scooters que hay de 125 de hasta más de 150 kilos tranquilamente, pues fijaros la diferencia es abismal. Le sacan mucho más rendimiento a cada caballo para mejorar la aceleración, que como digo, motos mucho más pesadas que darán 3 o 4 caballos más, 125 que hay y que hemos visto en el canal, pero que obviamente tienen que tirar de 40 a 50 kilos más, lo cual es un auténtico lastre. Así que bueno, pues estos 7 caballillos pues muy bien resueltos y una curva de potencia pues ideal de este scooter. Así que voy a ver si tengo aquí alguna curva de potencia. Bien, pues aquí por ejemplo para ilustrar tengo una gráfica que he sacado en pantalla en este mismo banco, mismas condiciones y todo, de 9,8 caballos para una Honda PCX. Que la Honda PCX tampoco es el scooter más potente del mercado de 125, pero tiene unas prestaciones bastante buenas. Y en este banco dio 9,8 caballos. Pues ahí tenemos esa diferencia de 3 caballillos que bueno, pues que hace que, por ejemplo, el PCX pueda mover un desarrollo que en este banco movió hasta 106 km por hora. 106 por 94. O sea, si esta Cygnus llevase el desarrollo de esa PCX, pues aceleraría bastante menos. Entonces, bueno, pues no estaría acorde con la potencia que da. Hay 3 caballillos, pero hay que recordar que estamos hablando de un motor de aire, en este caso, y un motor de agua en la Honda. Y bueno, y la Honda, siendo una moto ligera, seguro que no está en los 99 kilos también que está esta Cygnus, con lo cual compensa bastante en cuanto a aceleración, que no serán muy dispares. Bueno, pues esto era a modo ilustrativo para que viésemos un poco las diferencias entre un scooter que no es directamente comparable, ya digo, el PCX está en un nivel superior de precio y de tecnología, pero bueno, para hacernos un poco una idea de lo que podemos encontrar y de las razones por las cuales, pues bueno, pues cada moto tiene su tipo de motor y su potencia, que es ligeramente diferente, pero que hay que combinarla también con el desarrollo que utiliza. Por ejemplo, pues hablando del desarrollo, pues la PCX obviamente es más capaz de mantener altas velocidades en carreteras secundarias o autovías, y esta Cygnus pues está más relegada, con esos 94 km por hora de punta teórica, está más relegada pues al ámbito urbano quizá, aunque puede también salir fuera, pero bueno, con un poquito menos de velocidad. Y ya digo, pues teniendo en cuenta todos esos factores, pues hay que juzgar y valorar cada uno en su caso, pues si estás pensando en comprar algún scooter 125, pues o estás pensando en esta Cygnus Yamaha Ray, que por eso puede ser que estés viendo este vídeo, pues tienes que tener en cuenta todos estos factores que digo y no solo el dato numérico y valor absoluto de la potencia de 6,8, sino un poco el uso que se le va a dar, teniendo en cuenta que con este desarrollo corto acelera muy bien,
acelera posiblemente igual que la PCX, a pesar de tener menos potencia, diría yo. Claro, se queda un poquito más corta luego en velocidad. Y además también pues acelera bien por ese bajo peso de esta Yamaha Ray. Así que aquí queda esta prueba en banco de potencia. Gracias como siempre por ver estos vídeos y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.